fantástico. Y ya está con nosotros, me imagino también, está Mauricio, está Daniel, ustedes lo ven ahí. Lía Arroyo, ella es colaboradora del Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad, @Magarmota en Twitter. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Así se llama, @Magarmota. Otras voces que no son la de... Sí. ¿Por qué Esa escuchamos? es mi nickname de redes sociales. Es que tiene prendida la tele la liga. ¿Tienes prendida la tele? No, volví a trabajar. Ah, ¿volviste a trabajar? Mira, ahí tienen los senadores detrás. Sí, Estás en el vamos Congreso, Lía. Espera, no. Que se escucha Sí, como a ver, una voz. que ¿Serán las estamos aquí voces algunos- de los no. prohombres que tiene detrás tuyo los que te están diciendo algo? Por ejemplo, Constituyente Valparaíso. Me puse Yo acá quiero saber, Lía, porque... Se advierte Navarro atrás, ¿no? Todo ventana, bueno. ¿Se advierte a Sergio Navarro? ¿Es Navarro el que está atrás o no? ¿Sí? En una de las fotos No, que tiene atrás, ¿está ¿es hablando Navarro porque- o es Sí, hay Wildo? algunas fotos Uno de de los dos. algunos- O es Navarro o De Wildo. algunos Oh, Wildo. de Amo a Altamirano. Wildo. Amo Ese a es Wildo. Altamirano. Mira, Lía, para el otro lado, al otro lado, justo al otro lado hay uno que se parece, ahí vemos al Al otro lado, Chicho, al otro lado. Allende. vemos al Altamirano, Sí. ¿cierto? Y justo atrás tuyo hay uno que igual a Wildo o es Navarro, no sé. Detrás tuyo, Que detrás. eres chistoso. Está Fulvio No, Rossi, está Rossi. que ojalá que no le haya pasado nada, a lo mejor lo asaltaron, pero Y no. Navarro, sí, está Navarro, sí lo vi. Está Navarro al otro lado de la lía. Oye. Sí, está Navarro. Ya. Arriba está Meo Grande, Empecemos. o Minami, digo. Ya. Oye, No, pero dime tú te también escuchamos. cobras y le vendes a la Fundación Jaime Guzmán. Sí. Oiga, Sí, qué Queríamos feo. un poco queríamos partir justamente comentando eso contigo, Lía, ya que tú conoces sobre asesoría externa de las bancadas y rendición de cuentas, ¿no es cierto? Esta noticia que salió ayer en Chilevisión, ¿verdad? Que tenía una patita ya hace algunos años, había aparecido algo en Ciper Chile. Sin embargo, un reportaje de ayer de Chilevisión Noticias reveló que 20 parlamentarios gremialistas de la UDI han depositado fondos públicos a la Fundación Jaime Guzmán por asesorías externas idénticas, así copy-paste, y eso es lo que llama la atención. El actual ministro vocero de En el gobierno... fondo, todos pagaron por la misma. Claro. Todos pagaron por la misma asesoría, o sea, la misma informe. Todos le pagaron, no sé, cuánta plata por ese mismo que informe. por eso quiero terminar de leer. Es lógico que si... El actual ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, fue el parlamentario que traspasó más dinero a la institución con un total de 4.900.000 de montos Eso fue este públicos desde enero a julio, fecha que fue designado ministro de Estado. Son más de 300 millones de fondos fiscales que fueron a la Fundación Jaime Guzmán. ¿Qué te parece a ti, Lía? ¿Esto es normal, no es normal? ¿Cómo funciona esto? ¿Es ilegal? ¿Es inmoral? ¿Qué podríamos decir? Mira, voy a hacer ahí un comentario de acuerdo a lo que sé, porque también tampoco manejo la totalidad de los antecedentes respecto a la avisación de los informes. Efectivamente, hasta hace algunos años era mucho más utilizada la fórmula de asesoría externa institucional, que se refiere del contrato con institutos relacionados evidentemente con los partidos políticos. Yo en principio eso no lo critico, me entiendo que cada sector político quiera obviamente asesorarse por gente que sea de su sensibilidad, eso en principio no me parece reprochable. Pero donde creo que sí hay un problema es que ya el año, no recuerdo bien si fue el 2017 o el 2018, ¿Ya? hubo una polémica al respecto y se estableció un criterio respecto a que los informes duplicados no era posible cobrarlos dos veces. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que ocurre? Que pasa que, por ejemplo, se hace, no sé, un informe sobre un proyecto de ley que está en la sala. Y ese informe, evidentemente, se tiene a cada uno de los diputados o senadores, dependiendo cuál es el nivel de la asesoría. ¿Qué es lo que se hacía regularmente? Yo también trabajé en algún momento en un instituto, y lo que hacíamos era establecer una entrega especial global, o sea, no lo reiterábamos, sino que era una entrega de los que eran para todos, que era un solo titular, Un solo informe, y los claro. demás eran separados, claro. Y adicionalmente, que ahí yo no sé si la Fundación Jaime Guzmán tiene eso, los institutos generalmente también hacen asesoría presencial. Lo que pasa es que ahí primero hay un problema de diseño quizá, de que los informes solo reflejan una parte del trabajo y otra eventualmente no. Ahora,
como te digo, en particular, la reiteración de informes es algo que ya se había zanjado hace algunos años y se había establecido que no era posible reiterar informes, que los informes tenían que justificarse de manera separada y tener contenidos distintos para ser pagados por distintas personas, nuevamente. claro. Porque eso es, Creo que mira, eso es lo que genera más ruido. aquí dicen que desde Pero si eso 2016... es 20 informes el mismo. Claro, desde 2016 el Ministerio Público lleva a cabo la investigación, que es lo que decía la LIA, ¿no es cierto?, por posible fraude al fisco en el marco de los pagos de parlamentarios de la UDI habían realizado por asesorías externas con informes plagiados realizados por particulares o entidades ligadas a sus propios partidos y que terminarían derivando esos dineros a las arcas de sus propias tiendas políticas a través de organizaciones afines como la Fundación Jaime Guzmán. De acuerdo al reportaje emitido ayer por Chilevisión Noticias, solo en enero de este año 20 diputados gremialistas destinaron varios millones de pesos para comprar informes que son exactamente iguales. O sea, lo que ya se había acordado no se cumplió. Y según La se indica... reiteración o su Exacto. duplicidad. Cada uno de los parlamentarios ha pagado con los recursos de las asesorías externas provenientes de fondos estatales un total de 10 millones por cada uno de los cuestionados informes. Y son todos iguales. O sea, claro, ahí está. La Fundación Jaime Guzmán explicó a través de un comunicado que ellos tienen un único contrato con 20 diputados de la UDI, los cuales aportan 500.000 cada uno para la realización de nuestras labores. Debido a que es un solo contrato, se realiza un solo informe mensual que se distribuye en 20 ejemplares con toda la asesoría legislativa desarrollada por la Fundación en el mes que corresponda. Eso es que es lo que Ya, y respondió los la Fundación 500.000 Jaime pesos Guzmán. los paga cada uno, pero con plata del erario nacional por un solo Un informe. segundo. Claro. Entonces, al final uno piensa que ahí tenéis la foto atrás, Mauricio, se ve claramente que Navarro al lado está... Que no es Wildo, que es Navarro, dices tú. Ah, no, Navarro. Yo pensé que era Will. Ahí llegó la liga de vuelta. Yo creo que lo principal que hay que tener en cuenta es que los informes que se pagan con recursos públicos tienen que tener un estándar. Yo insisto, a mí personalmente, y puede no ser una opinión muy popular, no me conflictúa que los parlamentarios para nada se hagan asesorar con gente de su sensibilidad y con su instituto. De hecho, creo que es esperable, es parte del juego. Obvio. Pero uno piensa que, aún siendo así, si los informes están costeados con fondos públicos, deberían tener un estándar de calidad que fuera absolutamente irrefutable. Además, porque son elevados, ¿ya? Entonces, cuidar eso es muy importante. Y claro, lamentablemente, si eso no está bien establecido, si eso no está bien regulado, lo que queda es esta sensación de que, bueno, ¿cómo se paga tanta plata por informes que están absolutamente repetidos? Claro. 20 iguales. Son el mismo informe, Lía. Es el mismo informe. Es el mismo exacto. informe. Entonces dice, cada parlamentario paga 500.000 pesos a la Fundación Jaime Guzmán. Ahí, Ok, parece que Daniel ¿de está dónde hablando, salen Daniel. esos 500.000 pesos? Del erario nacional. O sea, cada Ahí me- parlamentario, ¿ustedes me escuchan bien? cada parlamentario Sí, te escuchamos le bien. paga 500 lucas ¿Y ahora me a la escuchan bien? Fundación Jaime Guzmán de la plata Sí, de bien. todos los chilenos y no su plata particular. Eso es el terrible problema, po. O sea, es peor el remedio que la enfermedad. Creo que es súper importante poder, en el fondo, darle la tranquilidad a las personas que con los recursos públicos de todos los chilenos, lo que se está llegando al parlamentario es un trabajo de calidad. Creo que es muy importante también para la labor parlamentaria y también, obviamente, para prestigiar al Parlamento. Por cierto, es importante que los parlamentarios cuenten con la mejor asesoría posible para tomar sus Sí. decisiones. Y eso es Pero precisamente no el mismo informe lo a que 20 hay que parlamentarios recordar y a que no millón existe cada esta uno. sensación un poco de en el fondo de que hay algo que como que no cuadra bien. Claro. ¿Me Exactamente. ¿Me escuchas tú, Lía, a mí? Lía, ¿me escuchas? Parece que no te escucha, Daniel. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Parece nosotros que te no me escucha escuchamos. la Lía. Sí, más de lo que quisiéramos, sí, te escucho. Ok, ya. Lo que quería decir a lo otro, Yo con lo esto escucho termino, bien. la investigación de la Fiscalía del Escuchaste a Wildo. 2016, ¿en qué terminó? Es que Pero dicen que Navarro que está a hecha Daniel no lo escucho. No sé si ustedes... La Lía no ¿Viste? escucha a Daniel. Nosotros con Oh, Mauricio esa cuestión está escuchamos más real de bien moño a viejo. ambos. Y por eso hay tanto lío. Ah, se ha formado como un Con la lío. Lía. Porque entre Ahí sí, Lía... ahora sí, ya. Entre Ya, Lía y Daniel ok. no se escuchaba. Ya. Lo que yo decía, ¿Yo puedo Lía, preguntar algo, lo no? que yo decía ahora, es que para que la Lía escuche, Constituyente, por favor. que la forma, no, pero para que ella me entienda. El informe de la Fundación Jaime Guzmán dice que cada parlamentario le paga 500 lucas a la Fundación Jaime Guzmán por los informes mensuales. Ese es el contrato. Pero resulta que esos 500 lucas
vienen del erario nacional, vienen de la plata de todos los chilenos, no no por informe y no de plata de ellos. Por lo tanto, esto se está pagándole con plata de todos los chilenos por una cuestión que puede ser un solo informe que reciben todos, o sea, son 20, son 10 palos mensuales, por un informe que puede ser solo un informe y que después se reparte por 10. Entonces, un informe vale 10 millones mensuales con plata de todo, es una cosa. Y lo segundo, la investigación de la Fiscalía, que está desde el 2016 por este delito, digamos, que lo mencionaba recién Alejandra. Bueno, ¿qué resultó, pues? ¿Cuál es la decisión de la investigación de la Fiscalía respecto del delito que se le imputaba a estos diputados, senadores, respecto del uso de platas fiscales para informes truchos? Entonces también es una cuestión que uno dice, bueno, y respecto del estándar de calidad, y perdonen que me vaya a otro tema, pero es que no puedo sacármelo de la cabeza los últimos días, es las platas venta, el estándar de los servicios prestados. ¿Por qué son 1.400 millones por ese año 2018? Yo sé que no tiene nada que ver, pero hablando del estándar. Impuestos Internos tiene todo el derecho a poner estándares para el pago honorario, estándares para cuánto vale el arriendo de una oficina, estándares para cuánto vale el pago de una secretaria, porque tú no puedes ponerle 10 millones de pesos a la secretaria mensual como gasto de mi oficina, tienes que tener estándares, ¿cierto? No puede ser. Bueno, esos estándares para los honorarios de la defensa de Penta para el año 2018 fue 1.400 millones. Además, se dice que eso es solamente el año 2018, o sea, necesitamos más, hay más plata en los años 2019, 2000, etc. Entonces, los estándares son muy importantes, y eso quería ir. Lo que dice Elías respecto al estándar de calidad de un informe, bueno, ¿cómo lo controlamos? Lo mismo para el otro lado. Sí, igual además hay en el Congreso hay una biblioteca que genera informes que son de muy buena calidad, hasta donde yo entiendo, me lo ha comentado muchos parlamentarios. Es una forma de financiar a la Fundación Jaime Guzmán. Claro. Oye, Lía, vamos, ¿te parece ya a lo que tiene que ver con nuestro observatorio legislativo? Mauricio, tú querías hacer una pregunta, perdón. Se me había No, por favor. Ya. Cedo mi espacio al convencional. Oye, tenemos varios temas. Bueno, sí. ¿Puedo? Pasa. Bueno, muy breve. Bueno, ¿cómo? Sobre este mismo tema. Lía, reforzar la biblioteca del Parlamento para evitarnos tantos asesores, para gastar menos plata, que la información que se acumule ahí sea la información que se le presta a todo el resto de parlamentarios. Un único dato, una única fuente de información poderosa, potente. ¿Te parece razonable? Mira, respecto a cuál es la fuente de la información. Claro, Sí, que la biblioteca del Congreso sea suficientemente poderosa. Y es ¿No? Es que ahí hay un matiz, ¿Cuál es el Mira, matiz? la biblioteca del Congreso presta una excelente asesoría, pero es una asesoría de cierta forma, y que no podría ser de otra forma, que es neutral. ¿Ya? Claro. Entonces, no sé, por ejemplo, a la biblioteca del Congreso uno le pide un informe en derecho comparado respecto de determinada figura jurídica a nivel europeo, por ejemplo, y ellos o unas determinadas estadísticas, ellos realizan un trabajo que es políticamente neutral y absolutamente técnico, ¿ya? Los asesores y las asesoras, sean individuales o institucionales, realizan una función que es técnica, pero a la vez tiene un correlato político, porque uno puede tomar ese dato neutral. Perfecto. Y dependiendo de cuál sea en el fondo la manera en que uno políticamente lo interpreta, uno lo filtra, lo toma, lo trabaja, lo compara con otros datos y lo entrega, por ejemplo, para efecto de opción de una indicación. La biblioteca, por ejemplo, no redacta indicaciones de proyectos de ley, no realiza ese trabajo más bien político. Ese es el trabajo del asesor legislativo, ¿ya? El asesor técnico, que en el fondo se sirve también de la información absolutamente relevante de la biblioteca, pero quiero dejar claro que son funciones distintas, ¿ya? Son funciones distintas. La biblioteca también tiene otros tiempos. En cambio, el asesor parlamentario es el que está Porque te preguntaba, todo el tiempo ahí. Claro. No es porque se me haya ocurrido a mí esta genial idea, es porque he escuchado de mismos parlamentarios que también, para despejar esta sensación de que a veces se gastan plata excesiva respecto de lo que significa la labor legislativa, eso podría eventualmente tener una buena respuesta con una biblioteca más robusta, donde efectivamente la información que se recoja ahí
sea la misma a la que pueden acceder todos los parlamentarios, ¿no? Y sobre esa información básica, además, sería mucho mejor controlada, ¿no? En términos de que es la misma que todos disponen, se puede trabajar y se podría evitar eventualmente escenarios donde, claro, se siguen gastando plata de más, comillas, para acceder a una información que hace solo un copy-paste. Pero claro, es muy válido lo que dice Tulia, que evidentemente sabe mucho más que yo sobre esto, de que no es necesariamente lo mismo, pero como era una idea que se lo escuchaba a mismos parlamentarios que buscan transparentar precisamente la labor legislativa, es que te lo preguntaba. Puedo seguir teniendo preguntas irrelevantes durante lo que queda de la mañana. Muchas gracias, hasta luego. Vamos que se puede, porque no son nada irrelevantes nunca. Ninguna de las preguntas que hacemos y comentamos en esta sección particularmente. A veces nosotros hablamos cosas más irrelevantes. Es que yo no voy candidato. Oye, entremos en materia que tiene que ver con el presupuesto, porque además justo ayer reapareció Briones, dijo cosas pero impresionantes, que ya el gobierno no aceptará lo del segundo retiro del 10%, que no hay un IFE 5.0 que todos estábamos esperando. O sea, no va a haber ninguna ayuda. En los presupuestos, ¿qué está pasando justamente con el presupuesto 2021 para Chile, Lía? ¿En qué vamos con eso? Mira, hoy día lunes empezó la discusión. Yo le he explicado la otra vez que la discusión presupuestaria es un poco distinta a la tramitación de la ley irregular y tiene, por así decirlo, 4 etapas y eventualmente 5. La primera es la discusión que se da en las subcomisiones temáticas, que van viendo una a una, ven entre 4 y 5 partidas cada una, porque el presupuesto se divide en partidas y cada una de esas partidas coincide con un ministerio, con la presidencia, Congreso Nacional, Contraloría. Cada órgano, por así decirlo, tiene una partida que concentra su presupuesto. Ya. El primer análisis ya finalizó, que en subcomisiones que se dividen entre 4 y 5, entre 5 partidas cada uno. Y hoy día empieza la discusión de la comisión mixta de presupuestos, que es como por así decirlo la comisión plenaria, y que va a sesionar toda esta semana, ¿ya? Lo que resta después de esto es, primero, luego de que se aprueba en la comisión mixta, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, se discute una semana también allá, y luego pasa al Senado, se discute una semana también allá, y en la medida que haya discrepancia entre las dos cámaras, que es lo más evidente, imagínense la extensión de esta cuestión, un cambio en una glosa de repente genera una comisión mixta, que puede venir después que una mixta regular, no como la mixta grande que son 26, sino una mixta de 5 miembros que solo se dedica a ver cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro. Y hoy día partió esa segunda fase, la fase de la comisión mixta de presupuestos, que es también una de las más importantes, porque es la primera donde se reúne, en el fondo, todos los senadores y diputados que más conocen, que son los que pertenecen a esa comisión y más conocen de estos temas, a analizar la propuesta que viene de las subcomisiones. Y hay algunas, ya se sentaron algunos puntos. Por ejemplo, no sé, pues el Ministerio de Ciencia y Tecnología viene con todos los gastos variables rechazados. Eso significa que viene como con un rechazo generalizado a la espera de que se modifique o se mejoren esos recursos. Algunas cosas que se dejaron pendientes también en salud, para la discusión en la mixta. Algunas cosas relativas al articulado, que es como en el fondo el manto que cubre la forma en que se ejecutan los recursos. Eso es por ahora. No sé si tienen alguna duda específica, si no yo me extiendo ahí un poquito más. Sí. Lo que pasa es que tengo una duda específica respecto de qué pueden hacer los senadores y diputados cuando se le resta plata a alguna institución. Por ejemplo, a la Defensoría de la Niñez, que se supone que le quitarán un 7% del presupuesto del programa, y al programa Chile Crece Contigo también. O a la cultura. Se les restaría, a la cultura también le han quitado. A la Defensoría de la Niñez. A la cultura, te digo. Bueno, ¿eso puede Daniel, hacer algo los senadores y diputados? Si te escucho. Ya. Te escucho, es que no pero quería plantearle que ella nos contara respecto de... No te ignoré. Mira, estamos hablando de la ley de presupuesto. Es muy preocupante que le hayan restado dinero a la Defensoría de la Niñez, ¿cierto? Ya. Por eso te digo, ¿Qué también puede hacer la Cámara también a la Senado? cultura, a la educación, un montón de cosas que le... A la cultura, sí, a la cultura, a la Defensoría de la Niñez y el Chile Crece Contigo. Son 3 instituciones que les bajaron el presupuesto de parte del gobierno. ¿Qué pueden hacer los diputados y senadores si sienten que eso no es justo? Si eso no es válido, si eso no están de acuerdo. Mira, acá pasa lo mismo que pasa con todas las demás leyes, en todo caso. Rige este sistema de iniciativa exclusiva del presidente de la República para generar gastos. Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista netamente procedimental jurídico, un parlamentario bien poco puede hacer porque no puede aumentar los gastos. No puede, por ejemplo, presentar una indicación
para que se le adicione una cantidad de millones o de miles de millones a un programa o a una institución. Eso no es posible porque además el cálculo de ingresos y gastos, que es como la forma en que se cuadran todas estas partidas, está establecido en un artículo que también es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y acá, ¿qué es lo que queda? Que eso es importante considerar y es muy trascendental en la forma en que se da este procedimiento, es la negociación política, ¿ya? Básicamente, los parlamentarios lo único que pueden hacer es rechazar partidas, rechazar algunos programas, con la finalidad de motivar una negociación con el Ejecutivo. Esa es la fórmula porque ellos no tienen la iniciativa, ¿ya? Sería inadmisible y es inconstitucional. El trámite, que sería muy extraño porque la van a declarar inadmisible, es inconstitucional, ¿ya? Entonces lo único que queda, y quizás es lo más entretenido de la ley de presupuestos, que parece ser una cuestión de repente superaría, pero toma un protagonismo muy relevante a partir de esto, la forma de negociación política, una estrategia para poder lograr determinados objetivos y en el fondo, como hay un tiempo determinado, esta ley tiene que aprobarse en 60 días corridos, ambas partes están muy necesitadas y muy ávidas de negociar, y de negociar relativamente rápido. Qué difícil esta parte encuentro yo. Ya, se entiende. Sí. Pero rechazar partidas, por ejemplo, rechazo carabineros, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Es que para que entendamos, Ale, ya, para que entendamos cómo es la dinámica de una ley de presupuesto que es tan importante para el país, porque fija los dineros que van a haber el próximo año. Entonces, yo no me gusta que a Cultura le hayan bajado plata, al Ministerio de Energía o al Ministerio de Cultura le hayan bajado plata, al Ministerio de la no sé, mujer, no sé. o a la Defensoría de la Niña. Claro. Entonces yo te digo, te rechazo tu partida para Carabineros. Entonces ahí te dice, ¿por qué me lo rechazaste? Bueno, porque tú me sacaste plata acá. Y empieza una negociación así de brutal. Así, o sea, no necesariamente va por el hecho de que en el fondo te voy a rechazar una partida que a ti te guste mucho para después obligarte a negociar, sino que mira, piensa por ejemplo, ¿qué ocurre si se rechaza, por darte un ejemplo, la partida del Ministerio de Salud? Ahí hay que tener presente dos cosas. Primero, obviamente el Ministerio de Salud no puede dejar de funcionar. Esa partida se tiene que aprobar al final de la discusión presupuestaria. Lo que pueden rechazar, y ahí de nuevo vuelve a aparecer esta limitación que tienen los parlamentarios, lo que pueden rechazar son solo los gastos variables de la partida. Los gastos que están establecidos por ley permanente no son rechazables. En el fondo se restituyen al mínimo de gasto establecido por ley permanente. Entonces tampoco es que la elimino por completo. Pero hay un montón de cosas que no se van a poder hacer si es que no están esos recursos, ¿ya? Entonces, por eso, ante esa contingencia, en el fondo lo que le queda al Ejecutivo, enfrentándose al rechazo de una partida, porque es insuficiente, porque una de las principales rechazos es porque se considera insuficiente la estimación de ingresos y gastos que se hizo. Lo que le queda es sentarse a negociar para, generalmente, no puedes llegar y aumentar así a tonta y a loca. Generalmente lo que se hace es hacer redistribución, es decir, bueno, a este programa lo puedo reducir un poco y lo pongo por acá, o voy a poner un fondo especial de unos cuantos miles de millones, porque toda esta cifra, imagínense, es como el presupuesto del Estado, macro está miles de millones. Claro. Estratosférico. Voy a hacer, no sé, voy a incorporar 5.000 millones más y lo voy a distribuir entre estos puntos de interés. Por ejemplo, ahora es cultura, ciencia y tecnología, claro, salud. Exacto, que también le bajaron a ciencia y tecnología, que en pandemia es... Yo te juro que no lo puedo entender. Oye, Elía, a propósito de esto que yo te decía, que Briones reapareció para decir que no a todo. Yo esa es la impresión que tengo. Es como, reapareció para decir que que no era el dialogante del lote. Claro, menos mal. De la derecha liberal. Evópoli. Como que no va a haber... ¿Existe Evópoli todavía? Un nuevo, no sé, ahora están peleando con la UDI. Ojo con el lado. El clan infantil de la UDI. Oh. Se pelearon con su clan infantil. ¿Congelados? ¿Se autocongelaron? Es el hijo cuestionando al padre. Oye, Lía, esto de que dijo que no más IFE, no al segundo retiro del 10%, es como si viviéramos en un país que ya todo volvió a la normalidad, no hay 30% de cesantía, no hay problemas para encontrar trabajo, no hay gente que perdió sus locales comerciales, no hay, es como que si no hubiese. ¿Es normal que eso suceda? Porque como que no dejaron dinero para eso. O sea, mira, si me lo preguntáis a mí, no. Yo creo que el sentido, y de hecho ese es el punto que está también como que subyace a la decisión sobre la ley de presupuesto. Si tú lo pensáis, ¿qué nos ha demostrado la experiencia? Nosotros siempre estamos como 2 o 3 meses atrás de Europa en la situación pandémica. Lo que nos demuestra es que ellos están volviendo a entrar en confinamiento, están volviendo a tener problemas en ese sentido con los rebrotes, y que es probable, ojalá que no,
pero es probable, si uno piensa cómo se ha desarrollado hasta ahora, que nosotros tengamos un escenario quizás de esas características en un par de meses más, ¿ya? Y nos habremos gastado varios cartuchos, no todos, de hecho, queda plata en el Fondo Estratégico, en el Fondo de Estabilización Económica y Social, queda plata, hay margen de endeudamiento todavía, no creo que hayamos gastado todos los cartuchos, sí, bastante, más de los que quisiéramos y más de los que se utilizan en otras situaciones. Esta ha sido la emergencia más profunda desde el punto de vista fiscal que se ha enfrentado, no sé, en los últimos 20 o 30 años, por lo menos. Pero claro, cuesta mucho porque el gobierno tiende a sentar una línea de negativa muy, muy fuerte. Entonces después cuesta mucho empezar a moverlos desde ahí. Claro. Y es lo que ha ocurrido también en las negociaciones de los IFE, de todo. Ahora, hemos visto también que respecto de ciertas cosas el gobierno ha perdido el control de la agenda. Eso creo que es indudable. El segundo retiro era algo que al principio no había agarrado tanto vuelo y ahora que ya han pasado por lo menos 2 meses desde que se entregaron las primeras transferencias, que esto se va agudizando, que la gente ya se gastó ese primer 10%, el segundo 10% va como agarrando de nuevo, que fue lo que pasó al principio también, a todos nos parecía, no hay otra ayuda, claro, es como, no hay otra ayuda, claro. Y es lo único que puede hacer finalmente el Congreso, porque son platas que son supuestamente nuestras, por lo tanto pueden hacer como... Se puede, digamos, desde ahí puede el Congreso impulsar algo, pero con lo otro no puede hacer nada. Entonces, es como, es súper interesante verlo desde ese punto de vista. Si no hay más ayuda para nadie, ¿qué vamos a hacer? Realmente lo único que nos queda es eso. Y más encima sabemos que hay mucha gente que va a quedar fuera porque ya se gastó los fondos. Entonces, es súper complejo eso, ¿no? El IFE se acaba. El IFE se acaba ahora. Entonces, claro. Queda el último, ¿no? La última ayuda, digamos, del IFE. Así que ahí nos quedamos de manos cruzadas. Oye, perdón, permiso. ¿Qué piensas tú, Lía, de lo que también se discute esta semana, el segundo retiro? Aparentemente algo ya resuelto. ¿Cómo lo observas tú, legislativamente hablando? Instalada donde estás ahora, además. Perdón, mira, ¿me podéis repetir la pregunta que le escuché? Como, claro que sí, lo voy a repetir en español. Mi pregunta es, ¿cómo observas tú el escenario? Oye, pero la pobre Lía como que no escucha nada. ¿Cómo observas tú el escenario? Ahora sí. Allá en el Congreso para el tema del segundo retiro del 10%, ¿no? Que aparentemente es una batalla que veo yo, el gobierno la da un poco por perdida, ¿no? Pero ¿sientes tú que ese es un tema ya resuelto allá? Agarró vuelo. O sea, al principio, como te decía, partió como una idea, era como ya, pero mira, si acabamos de sacar el primer 10%, ¿cómo vamos a empezar ahora de nuevo? Pero la fuerza de los hechos, de la realidad, ha hecho que vaya agarrando. O sea, de hecho, si tú... es cosa de revisar, por ejemplo, las cuentas de las bancadas, de los mismos diputados, lentamente. Hay muchos diputados y senadores que se han ido declarando llanos a aprobarlo. Y que al principio decían, no, mira, no lo tenemos tan claro, estaban en silencio, y que de a poco han ido diciendo, bueno, yo me sumo, nuestra bancada se suma, que fue lo mismo que pasó con el primer 10%. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si llegamos en esta situación de emergencia a diciembre, que diciembre está a vuelta a la esquina, si llegamos en esta situación a diciembre con la gente, porque si, aparte piénsalo desde la otra fórmula, del, entre comillas, control social, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido. El 10% funcionó como una forma de tranquilizar también a las personas que estaban tremendamente angustiadas porque no tenían recursos, ¿ya? Y vamos a decantar en lo mismo con las altas tasas de cesantía y con todos los problemas económicos que hay todavía y que no se han superado, sino hemos vuelto a la normalidad. Exacto. Entonces yo creo que cada vez se va haciendo va haciendo más sentido. Mira, estoy viendo acá... Y yo creo que puede ocurrir lo mismo que ocurrió con el primero y sorpresivamente aparezcan la cantidad de votos que son necesarios, no me extrañaría. Depende mucho de también que la opinión pública esté pendiente como pasó con el primero, ¿no es cierto? Viendo lo que sucede, las discusiones en las distintas cámaras, exacto. Estoy viendo hoy el informe COVID, son 1.314 nuevos casos, nos salimos como de ahí, ¿no? Entre 1.300, 1.800, depende del día, 14.300 muertes es el total, aunque en realidad si vamos a las cifras de days,
serían 19.000, si no me equivoco ya. 19.000 muertes. ¿No es cierto, Daniel? 19.000 muertes, exactamente. Y lo que sí les quiero contar es que el toque de queda se atrasa a las 12 de la noche. El toque de queda, ya que era a las 11, se atrasa a las 12 de la noche. Yo pensé que iban a decir que se acababa el toque de queda. ¿Cuál es la Eso, explicación? no sé El toque de queda, yo ¿para no entiendo. ¿Qué les pasa? qué? No. Realmente no entiendo nada, pero no entiendo nada. Aunque por acá dicen que en Puerto Montt se los adelantaron a las 8 de la noche, que también es un lugar donde yo entiendo que estaban diciendo que la gente iba a tener que estar con mascarilla en las casas, ya no saben qué hacer realmente. Voy a leerles algunos comentarios. Carlos Rojas dice, hay que llenar las calles para el segundo retiro del 10%. Raúl Moyano, y ahora Dimondo lo confirma, no habrá más ayuda. Dimondo, que sería el ministro Briones. No Solo es que se parecen caletas, sí, son igual. Solo queda tu plata del 10% de las AFP. Ruby Carreño, plata siempre ha habido para mitigar esta pandemia, solo que de la plata está en un puro sector y los pobres seguimos como estamos porque no hay voluntad para cambiar nada. Por eso hay que cambiarlo todo. En YouTube, María Fernández dice, para que Briones suelte la plata para el IFE, díganle que es para un estudio público, para saber si se puede o no vivir con 100 lucas al mes. Josefa Bastías dice, los cesantes necesitan plata para sobrevivir, hay que sacarla de los ahorros de la AFP. Bien, ya que el gobierno no tiene un seguro social digno. Rodrigo Vargas, me recuerdo que en un sector de defensa, Chile, el año 2018, en plena contracción económica, Chile subió un puesto en gasto militar. Ese año 2018 fueron 5.6 mil millones de dólares. En Twitter, Alejandro Antonio dice, con tanto retraso póstumo como fondo de pantalla, no se sabe si @Magarmota está en el Congreso o en el Parque Jurásico. No, qué pesada. Pobrecita. La gente es muy Le tocó pesada. instalarse ahí. Ella está aquí Con pura trabajando, es celebridad, su trabajo. Cristian Celebridad. Oye, ya. Déjame preguntar algo. Lía. Ahí está respecto Rosita a tu pega Motúa. como el escaño, respecto a la ley del escaño reservado. Sabemos que fue aprobado en pero no he terminado de la leerlo. comisión y ahora pasaría. No he terminado, no he déjame terminado, terminar, ya. por favor. Hacen excelente televisión, pero las emociones que nos despierta la horrible policía que tenemos no debe simplificar el debate. No se trata de formar pacos choros contra los narcos, como dice Jürgensen. Se requiere reforma integral y control civil. Bueno, eso lo hemos conversado varias veces. Claudio el Cojo dice, si notan videos de la detención de la tía Pikachu, ella toda una buena ciudadana y una lady dentro de su corpóreo. Estaba con mascarilla. Genial, dice. Ahora sí, Daniel, disculpa. No, sí, que preguntar cómo ve, porque hay dos leyes, no son leyes, dos modificaciones, una es modificación legal y la otra es la acusación a Víctor Pérez, pero ambas están en el Congreso donde tú trabajas, Lía. Entonces, ¿cómo ves tú? Porque mañana sería se votaría la acusación a Víctor Pérez, mañana la elección en Estados Unidos, mañana ocurren muchas cosas importantes. Y además, los escaños reservados para pueblos originarios. ¿Cómo ves estas dos cosas tú en el ambiente ahí de que estás en el Congreso? Mira, la acusación constitucional yo te diría que es como pronóstico reservado, ¿ya? Y si te soy honesta, eso es un mejor escenario que lo que había ocurrido hacia el principio de su presentación. Fue una acusación que yo creo que fue clave la mala defensa que hizo el ministro respecto de sí mismo. Y la mala defensa que hizo, la forma en que en definitiva aceptó prácticamente esta idea de que no controlaba lo que estaba pasando. Caló muy hondo en el sentido común de los parlamentarios, incluso de aquellos que no son, que pertenecen en principio a las formaciones del gobierno. Algunos de ellos también que han cuestionado y han dicho que pone su voto a disposición. Entonces fue una acusación que quizás partió no con tanto apoyo, pero que en el transcurso de lo que ha ido ocurriendo y de los hechos que vemos a diario, ha ido concitando más apoyo. Entonces, yo no me atrevería a decirte que tienen los votos, lo desconozco y eso está siempre en negociación hasta el último segundo en que se inicia la votación de la acusación constitucional. Pero sí, yo tengo la percepción de que es una acusación que ha ido ganando espacio y ha ido ganando voluntades a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, a medida que también uno diría el criterio político mínimo implicaría que el ministro tomaría medidas para evitar que siguieran ocurriendo los mismos hechos que están señalados en la acusación, evitarlo
en el fondo controlar un poco la situación, y eso no ha ocurrido, sino que ha ocurrido, de hecho, todo lo contrario. Y eso ha dejado una sensación en los parlamentarios de que finalmente hay espacio. Y como te digo, no me atrevo a decirte se va a aprobar en la Cámara o no, va a pasar al Senado o no, pero hace un par de semanas te hubiera dicho no pasa, y ahora no lo sé. Sí, yo creo que sí. Y respecto de los escaños reservados para pueblos originarios y con el 5% de los discapacitados también. Sí, bueno, quedó eso al final como se aprobó por la Comisión de Constitución. Claro. Tiene que votarse en la sala del Senado. Eso está pendiente, pero lo más probable es que la sala siga el criterio de la Comisión de Constitución. Eso es lo habitual, ¿ya? Y lo que se ha establecido son 23 escaños reservados para pueblos originarios, supranumerarios, o sea, por sobre de los 155 de la Convención. Ajá. 14 de O sea, esos tendríamos cupos, 177, 178. 178. Sí, son 23, 100, Sí, Pero 178. mira la pregunta. Sí, pero el punto es, y perdona porque aquí es una cuestión técnica, los chilenos aprobaron 155 en un plebiscito. Y tú sí. Y le estarías sumando 23 que no estaban incorporados en ese plebiscito. Yo a mí me gustaría que estuvieran, pero técnicamente ¿se puede hacer eso? Técnicamente me refiero jurídicamente. Sí, o sea, lo que pasa es que es una reforma constitucional, entonces si la reforma se aprueba con los 2/3 que requiere, no hay ningún problema porque estaría modificando la norma original. Distinto sería si fuera, por ejemplo, una modificación a la ley de votaciones populares y escrutinio. Eso no se puede. Primero porque ya se pasó la fecha que se estableció en la reforma constitucional para poder hacer la reforma, y segundo porque eventualmente podría ser inconstitucional porque no está contemplado. Pero acá lo que se está modificando es directamente la Constitución, y por eso ha costado tanto y por eso se ha demorado, porque implica un nivel de acuerdo mucho más extendido. Esa ha sido la razón. Yo siento que ahí Entonces, también tú puedes verlo de dos yo puntos de entiendo vista. que eso pueda... O no, porque también, por un lado, nosotros aprobamos los 155, pero también aprobamos los escaños para pueblos indígenas. También fue conversado. No. O sea, sí, pues estaba dentro de los puntos. Sí. Era independientes, paridad y escaños reservados para pueblos originarios. Sí, me encanta que lo digas porque es cierto, porque pero es cierto, porque así es que a lo que quiero oír es que cuando se usa el argumento de que el casi 80% del país votó apruebo, 155 personas también votó apruebo con escaños para pueblos originarios. Al menos eso nos dijeron que iba a haber, que no se llegara técnicamente a cómo se iba a realizar. Ese es otro punto, digamos, pero a lo que quiero ir es que también sería un engaño que nos dijeran que no, pues, ¿cachai? Como que no va a haber escaños reservados, ¿cachai? Claro, a eso voy. También votamos eso. Entonces, creo que tienen que quedar súper claros todos los puntos al final cuando se conversa esto, porque claro, muchas veces se utiliza la técnica, y yo entiendo el punto que tú das, Daniel, pero también se puede utilizar desde un punto de vista como político, como argumento, que la gente sí votó apruebo y convención constitucional con esos puntos ahí dentro. Independientes, escaños reservados para pueblos originarios, personas en situación de discapacidad, afrodescendientes, y con también paridad, ¿no? Entonces la paridad ya se sabía cómo, pero lo otro es culpa de ellos que no se haya sabido hasta hoy cómo. ¿Cachai? Como que eso es finalmente. O sea, este proyecto se empezó a tramitar junto con el proyecto de paridad. Entraron al mismo tiempo, se discutieron en paralelo, solo que este era un poquito más complejo por la forma en que también se hacía la distribución dentro de los mismos pueblos originarios registrados, cómo iban a ser los cupos. Entonces por eso se demoró tanto. Pero yo creo que cuando se aprobó no solamente la reforma constitucional, sino ya desde el acuerdo técnico, estaba sobre la mesa que el tema de los escaños reservados iba a ser un tema que se iba a tener que zanjar antes, solo que no se alcanzó a hacer antes del plebiscito, porque hubiese sido lo deseable. Claro. Pero claro, yo creo que siempre estuvo sobre la mesa, aunque concuerdo con Daniel que podría decir, bueno, pero que es como, ¿por qué ahora y no antes? Bueno, son las complejidades de estos procesos políticos que estamos nosotros en un proceso súper dinámico también. Sí, eso es absolutamente cierto. Oye, antes de terminar, no sé qué les parece lo del toque de queda. Allá hay campañas para que se acabe el toque de queda, mientras en Europa pusieron toque de queda y quedó la embarrada, y eso que están en una etapa de rebrote impresionante en Europa, digamos, pero quedó la embarrada. Apenas se supo que iba a haber toque de queda, y acá nosotros llevamos meses y meses, y lo único que hicieron fue alargarnos 1 hora.
mientras en Puerto Montt además se atrasaron 4 horas, o sea, 3 horas. Yo no lo entiendo. Cuesta entenderlo, digamos, porque claro, hay todas otras señales que hablan de mayor apertura, de otros criterios, de otras fases. Lo del toque de queda pareció instalarse en algún momento como una obcecación, como un instrumento más para tener control del orden público. Yo siempre pensé que era algo que se instalaba previo al primer aniversario, el 18 de octubre, y al plebiscito. Pero con eso ya resuelto, mantener esa medida a mí me parece que francamente incomprensible, porque además, insisto, está totalmente disociada de todo el resto de cosas que se están haciendo, ¿no? Así que no, yo no lo entiendo. Francamente no. Claro. Aparte, siento que simbólicamente instala un clima que ya sabemos, nos recuerda las peores épocas de nuestra historia reciente. Entonces, no termino de entenderlo, porque además aquello no ha derivado necesariamente en mayor control. Y acá quiero volver a algo que mencioné hace un rato brevemente, pero claro, si alguien me hubiera garantizado que el toque de queda ha disminuido la violencia en las noches, en los barrios marginales, la presencia del narcotráfico u otro tipo de situaciones, bueno, podríamos pensar que a lo mejor hay algo ahí real, pero nada de eso ha pasado. Todos los estudios indican que no hay ninguna relación entre una cosa y otra. Entonces, no sé cómo observarlo en realidad. Sí, yo concuerdo completamente. Cortito, Daniel, Lía, ¿qué piensan sobre lo No, del yo toque pienso de igual que Mauricio. A mí me molesta porque no lo encuentro algo útil para la pandemia, sino para el control social. Por lo tanto, creo que es inútil. Si es que alguien me dijera que para la pandemia sirve, yo claro, me lo compro y lo apoyo, pero no veo que sirva para nada. Y lo único que creo que hay es un cierto control social, porque este gobierno no da ancho en ese aspecto y por lo tanto usa lo que tiene justificándolo de otra forma. Lía, ¿piensas más o menos parecido? Sí, yo también considero que en la medida que se fiscalice, por ejemplo, correctamente el tema de los locales nocturnos, que quizás es donde uno podría decir que hace más sentido el toque de queda, ya para que la gente no salga a carretear y no se junte en fiestas masivas, podría uno decir, ese es el único punto de razonabilidad. Pero eso también se puede controlar de manera más particular. Hay dotaciones de carabineros, entiendo, también para poder hacer eso. Pero hacerlo global tanto tiempo, porque acuérdense que además de este año tuvimos toque de queda el año pasado, y llevamos cuánto tiempo en esta sensación de excepción que creo que ya a esta altura no es sana. No veo cómo el toque de queda, me gustaría que, no sé, quizá de repente el ministro lo explicara, de en qué medida el toque de queda contribuye directamente a controlar la pandemia. A esta altura ya como que no... 8 meses. No, es mucho realmente. Oye, con ese último pequeño detalle vamos a estar muy atentos. Entonces, lo de la acusación constitucional contra Víctor Pérez es mañana también. Mañana, perfecto. Entonces vamos a estar atentísimos a lo que suceda con eso. Por supuesto, hay que ponerle mucho ojo. Y antes de irnos, yo les digo lo siguiente. Con Visión Natural puedes mejorar tu vista sin salir de casa. Agenda tu hora al WhatsApp, más 569-5906-3937. Y una moderna clínica móvil irá a tu domicilio y un especialista te hará un examen computarizado. Ya con tu receta podrás armar tus lentes entre 300 armazones distintos. Los valores van desde 49.900 pesos. Hay despacho a todo Santiago y más información en oftalmóvil.com. Con este último consejo nos despedimos. Lía Arroyo Canessa, siempre un agrado conversar contigo, también informada. En directo, desde el Rock and Roll Hall of Fame del PS. Desde donde están ocurriendo las cosas aquí. Claro, el Observatorio Legislativo desde donde del dejaron de ocurrir. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. El Observatorio del Instituto Igualdad y FES Chile. Muchas gracias por esta sección que es tan interesante. Daniel Stingo. Gracias a ustedes. Gracias. Daniel Stingo, Mauricio Jürgensen. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana, como era. Si quieres salud de lunes a domingo. Si quieres salud y no hacer un bingo, vote por Daniel Stingo. Muy bien, eso es. Ya, hasta mañana a las 10. Vaya a pagar, por eso. De lunes a domingo, vote por Daniel Stingo. Ya, no, chao. Tú redacta, yo te doy. Yo persisto, no me extingo. Vote por Daniel Stingo.